Buenos días, hermanas, ¿cómo están? Hoy es martes 27 de abril del 2021. Mi nombre es Minerva Mireles. Bueno, seguimos estudiando el libro de Santiago. Hoy vamos a estudiar el capítulo 1, los versículos del 1 al 3. Y bueno, ya les hice una introducción la semana pasada. Sabemos que Santiago tiene 5 capítulos. En el primer capítulo tiene 27, el segundo capítulo tiene 26, el tercer capítulo tiene 18, el cuarto capítulo tiene 17 y el último, el quinto capítulo tiene 20 versículos. Y ya les había dicho también la semana pasada que es el libro número 20 del Nuevo Testamento, y el autor de esta epístola, de esta carta, es Jacobo, Santiago, el hermano del Señor Jesús. Eso lo vemos en Gálatas 1:19, como ya también les expliqué la semana pasada. Y bueno, esta epístola fue escrita aproximadamente entre los años 45 y 50 después de Cristo. Ahora, hay algunos que han dicho que Santiago escribió su epístola para combatir las enseñanzas de Pablo. ¿Se acuerdan que les comenté un poquito de esa controversia en la introducción la semana pasada? Pero ellos argumentan que Santiago enfatizaba las obras, mientras que Pablo enfatizaba la fe. Sin embargo, la primera epístola del apóstol Pablo, que fue la primera epístola de los tesalonicenses, fue escrita entre los años 52 y 56, o sea que fue después de los años que mencioné al principio, que eran 45 y 50 después de Cristo, que fue cuando fue escrita esta epístola de Santiago. Entonces, por lo tanto, incluso la primera epístola de Pablo no fue escrita hasta después de la epístola de Santiago, que fue el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento. Y bueno, en el video pasado también hablé de esa controversia que existía entre Santiago y Pablo, ¿verdad? Que supuestamente era una contradicción. Y bueno, quedó claro que el tema de Santiago no fueron las obras, sino la fe, que es el mismo tema que trató Pablo. Pero Santiago, en esta epístola de Santiago que estudiaremos, Santiago enfatizó lo que produce la fe. Tanto Santiago como Pablo hablaron mucho sobre la fe y las obras, y ellos presentaron los dos aspectos de la justificación por la fe, los cuales pues se ven claramente en los escritos de Pablo, ¿verdad? Por ejemplo, en primer lugar, en cuanto a la fe, diremos que no somos justificados por obras, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo escribió eso en Efesios 2, del 8 al 9, donde dice: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie. Estoy estudiando Reina Valera contemporánea, porque tal vez diga un poquito diferente de su Biblia de Reina Valera 1960. Sé que algunas de ustedes tienen esa Biblia. Y bueno, también el apóstol Pablo escribió en Tito 3, en el versículo 5, donde dice: nos salvó, y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ahí lo tienen, hermanas. Y en segundo lugar, y en cuanto a las obras, diremos que somos justificados para obras, ¿verdad? Así como nos dice también en Tito 3:8, que dice: esta es palabra fiel, y en esto quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en las buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres, ¿verdad? Ahí lo tiene. Bueno, ahora en su carta a los Efesios capítulo 2, en el versículo 10, el apóstol Pablo también escribió, perdón, no es Efesios, en Romanos 10, ¿verdad? También escribió que somos hechura suya, creados, ¿verdad? En Jesucristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y sí, perdón, ese es Efesios 2, en el versículo número 10. La fe, hermanas, es la raíz de la salvación, y el apóstol Pablo enfatizó este aspecto. Las obras son el fruto de la salvación, y eso fue lo que Santiago enfatizó.
No es que haya una contradicción ni nada de eso. O quizá podemos expresarlo de esta manera, de que la fe es la causa de la salvación y las obras pues son el resultado de la salvación. Vamos a seguir estudiando un poquito más de este libro. Hoy vamos a comenzar con el capítulo número 1, versículos del 1 al 3, pero antes vamos a pedir la bendición de Dios. Gracias, Padre, te damos en este día, Señor, te damos gracias por un día más de vida. Gracias, Padre, por tantas bendiciones, por el alimento, por el calzado, por el techo en que vivimos, Señor. Y en este momento, Padre, que abrimos tu palabra, te pedimos, Señor, que abras también nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento, Padre. Todo esto te lo pedimos agradecidas en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ok, hermanas, entonces, bueno, la carta de Santiago, ya les había dicho también esto la semana pasada, que contiene enseñanzas similares a las de Jesús en los evangelios. Sin embargo, el lenguaje y el estilo general sugieren que Santiago, el autor de esta epístola, estaba también familiarizado con los términos usados por la cultura griega del primer siglo, ¿verdad? Después vemos aquí que ya comenzando a leer esta epístola, que después de un breve saludo la carta ofrece consejos para vivir justamente como un pueblo de Dios. Entonces vamos a comenzar a leer nuestro primer versículo de esta epístola, que nos dice, bueno, al principio comienza, dice saludo, ¿verdad? El primer versículo dice: yo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saludo a las 12 tribus que están en la dispersión. Al saber que este Santiago era el medio hermano de Jesús, pues aquí vemos que hace su introducción todavía mucho más significativa. ¿Por qué? Porque vemos que aquí él no se proclama a sí mismo como el hermano de Jesús, sino él se proclama aquí como un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Jesús no era solamente el hermano de Santiago, más importante aquí nos dice que era su Señor, ¿verdad? Estoy segura que tal vez muchas personas, ¿verdad? Si hubieran sido pues hermanos de Jesús o medios hermanos del Señor Jesús desde un punto de vista humano, pues en algún lugar de esta epístola ya lo habrían dado a conocer, ¿verdad? Tal vez hubieran introducido en una forma, pues en una forma también piadosa, ¿verdad? En una forma humilde, pero seguramente habrían hecho los medios necesarios para que nosotras u otros lectores, ¿verdad?, que leyeran esta carta de Santiago, pues se enteraran que Santiago era el hermano de Jesús. Pero sin embargo, hermanas, Santiago no actuó de esa manera, no actuó así. En cambio, aquí se calificó a sí mismo como un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y bueno, del griego la palabra siervo es doulos, que bueno, también significa esclavo, ¿verdad? Es un esclavo, un siervo, a alguien el cual está pues siempre en constante servicio hacia otro, ¿verdad? Puede ser la servidumbre, ¿verdad? Y sabemos que entre los griegos el término de doulos, que es siervo o esclavo, pues el término llevaba pues también una connotación un poco degradante, ¿verdad? Porque estaba hablando de la servidumbre. Pero aquí vemos cómo lo hace más interesante cuando dice: yo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, al principio también nos enteramos que los hermanos de Jesús no creían que él era el Hijo de Dios. Después de todo, ellos habían crecido junto a él. Ay, perdonen. Se me encendió aquí este cubo. Un momentito. Ok. Bueno, después de todo les estaba diciendo que los hermanos humanos, ¿verdad?, del Señor Jesús no creían que él era el Hijo de Dios. Después de todo, pues ellos habían crecido junto a él y habían jugado, ¿verdad?, de niños con él, le habían visto crecer, lo habían visto crecer a su hermano. Entonces, habían observado que era alguien fuera de lo normal, pero no creían que él era el Salvador del mundo, por decirlo así. Nuestro Señor Jesucristo era tan humano que se encontraba aquí sobre la tierra, ¿verdad?, que aún
Santiago y todos sus hermanos, sus propios hermanos, no creyeron en él al principio. Por supuesto, la propia familia a veces es siempre, ¿verdad?, las personas más difíciles de alcanzar. Sin embargo, ellos son precisamente nuestra familia, los que deberíamos de alcanzar primero. En fin, entonces Santiago llegó a conocer al Señor Jesucristo no solo como su hermano de sangre, sino como su propio Salvador, y se convirtió en un siervo del Señor. Y cuando Santiago se dirige a él, lo hace con su nombre completo, ¿verdad? Porque vemos aquí en el versículo número 1 que lo llama el Señor y del Señor Jesucristo. De esa manera, hermana, Santiago estaba diciendo, Él es mi Señor, Él es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y bueno, Jesús era su nombre humano y Santiago le conocía así como Jesús, su medio hermano, pero también lo conoció como Cristo, ¿verdad? Lo conoció como el Mesías que había venido y muerto por los pecados del mundo. Jesús no era simplemente un nombre, sino que fue llamado Jesús porque salvaría a su pueblo de sus pecados. Entonces, las 12 tribus es una forma figurada de hablar de los judíos, ¿verdad? Para referirse en ciertas ocasiones a todo el pueblo judío, como nos dice la segunda parte de nuestro versículo número 1, que nos dice, saludo a las 12 tribus que están en la dispersión. Entonces esa era una forma de referirse a todos los judíos, ¿verdad? En ciertas ocasiones a todo el pueblo judío. Eso lo podemos ver en Mateos 19:28 y también lo vemos en Hechos 26:7. La carta entonces iba dirigida a las 12 tribus que están en la dispersión, y luego creo en mi Biblia Reina Valera contemporánea no dice salud al final del versículo número 1, pero sé que en Reina Valera dice salud, ¿verdad? Y eso también se puede traducir como alegraos, ¿no? Ahora, obviamente Santiago se estaba refiriendo a los creyentes en Israel, estaba escribiendo a los judíos cristianos de su tiempo. Después de todo, la primera iglesia estuvo totalmente formada por judíos por un considerable periodo de tiempo. Algunos no judíos se convirtieron a la fe cristiana, pero ya más tarde, ¿verdad? Y también una gran renovación espiritual surgió en el centro mismo del Imperio Romano, en la zona que donde actualmente ahorita se encuentra Turquía. Allí fue pues donde estaban situadas las 7 iglesias de Asia Menor. Pero Santiago, el apóstol Santiago, evidentemente escribiendo antes de que este evento tuviera lugar, pues se estaba dirigiendo a los creyentes judíos. Así es de que ahí lo tienen. Continuamos con nuestro versículo número 2 que dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Santiago consideraba las pruebas como inevitables, ¿verdad? Él nos dice cuando estén pasando, y no dice por si se encuentran en diversas pruebas. Nos está diciendo claramente aquí que vamos a pasar por pruebas, porque nos dice cuando estén pasando por pruebas diversas. Entonces aquí vemos que las pruebas son inevitables, ¿verdad? Al mismo tiempo, las pruebas son ocasiones para el gozo, no para una resignación, digamos, desalentadora. Podemos tener sumo gozo, ¿verdad?, en medio de las pruebas, debido a que pues son utilizadas para producir paciencia en nosotros, ¿no? Pero Santiago aquí considera a las pruebas, como ya les dije, inevitables. Así que nos habla de diversas pruebas. En otras palabras, cuando estemos teniendo problemas, ¿verdad?, se nos aconseja que no hay que comenzar a lamentarse. Aunque todo problema nos cause, pues al principio nos causa un impacto inicial negativo, ¿verdad? Se nos dice que nos consideremos dichosas, y considerar dichosas como un motivo de alegría el hecho de que pues Dios nos está probando, ¿verdad?, de esa manera. Pero sinceramente la respuesta es que no, ¿verdad? A veces no nos sentimos así, estamos pasando por una prueba, pero es muy difícil como empezar a sentirnos dichosas, ¿verdad?, o felices. O sea, es nuestra naturaleza humana.
no nos sentimos así, ¿verdad? E inclusive hemos visto personas, ¿verdad? Que se apresuran a veces a decir cuando están pasando la prueba, se apresuran a decir piadosamente que han aceptado la voluntad de Dios. Y sin embargo reflejan en sus rostros pues tristeza, ¿verdad? O amargura. Entonces, hermanas, ustedes no estarán reconciliadas con la voluntad de Dios hasta que puedan experimentar esa dicha. A mí me han pasado varias pruebas. Yo no puedo al principio, como les dije, sentir esa dicha, pero después de pedirle al Señor y es que es así, ¿verdad? Pasamos por una prueba, no estamos esperando enfermedad, no estamos esperando muerte, problemas económicos. Entonces es imposible sentir dicha de inmediato, pero se nos aconseja aquí que eso debemos de seguir, ¿verdad? Porque de lo contrario no estaremos reconciliadas con la voluntad de Dios hasta que podamos experimentar esa dicha. Tenemos que sentir eso, ¿verdad? De que Dios tiene un propósito, ¿verdad? Si no, miren lo que dice nuestro siguiente versículo. Ahí mismo en Santiago 1:3 nos dice, bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Ahí está nuestra respuesta, ¿verdad? La fe, hermanas, es probada a través de las pruebas y no es producida en las pruebas. Las pruebas revelan qué tipo de fe tenemos, pero no debido a que Dios no sepa qué tipo de fe tenemos, sino para hacer nuestra fe evidente a nosotras mismas y a aquellas alrededor de nosotros, a nuestros seres queridos, a las personas que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Que sea evidente nuestra fe. Mira lo que nos dice Romanos, capítulo 10, versículo 17, dice, así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Ahí lo tienen, hermanas. Santiago estaba aquí hablando sobre la actitud de tu corazón hacia tus problemas, ¿no? Aquí nos habla de eso. ¿Qué actitud de corazón tenemos hacia eso, hacia los problemas? Si de verdad estamos entendiendo al Señor, si de verdad estamos entendiendo la palabra de Dios, notamos que la fe es la que es probada y eso demuestra que la fe es importante y es preciosa, porque solo las cosas preciosas son probadas tan a fondo. Mira lo que nos dice este comentarista, este pastor que siempre me ha gustado compartir sus comentarios de lo que dice acerca de la fe, ¿verdad? Entonces vamos a leer a Spurgeon, a Charles Spurgeon, de lo que dice acerca de la fe. Nos dice, la fe es tan vital para la salvación como el corazón lo es para el cuerpo. De ahí que las jabalinas del enemigo se dirijan principalmente a esta gracia esencial. Las jabalinas del enemigo quiere decir las estrategias, si lo podemos decir de otra forma, las estrategias del enemigo, ¿verdad? Entonces ahí lo tienen a este comentarista Spurgeon. Y hermana, Santiago no quería que nadie pensara que Dios envía las pruebas para quebrantarte o para destruir nuestra fe, ¿verdad? Pero ya hablaremos de ello más adelante, igual en este mismo capítulo, en los versículos del final. Entonces, hermana, solamente para decirte y recordarte que Dios tiene un propósito en mente. Ustedes pueden contar con el Señor, con ese propósito que tiene para cada una de nosotros. En Hebreos 12, el método que Dios utiliza en la vida del creyente es eso, ¿verdad? Es corregir, es aleccionar por medio de la disciplina. A veces estamos pensando, ¿por qué el Señor nos hace esto? ¿Por qué estamos pasando esto? Primero el Señor tiene un propósito, ¿verdad? Pero a veces lo que nos pasa son decisiones, ¿no? Que hemos hecho malas. Entonces el Señor nos tiene que mandar una disciplina, ¿verdad? Para literalmente pues puede referirse como la educación de un niño, ¿verdad? Así nosotros también cuando disciplinamos a nuestros hijos, así es el Señor con nosotros, ¿verdad? Las pruebas y el sufrimiento no tienen sentido, ¿verdad? Y el hecho mismo que Dios nos pruebe, pues no lo entendemos, ¿verdad? Es irracional, a no ser que exista un buen propósito para ello, como cuando lo hacemos con nuestros hijos, que a veces hacen algo y vamos a corregirlos, ¿verdad? Los disciplinamos. Pero en este caso, a veces
veces no entendemos por qué nos pasan esas pruebas. Nos parece irracional, como ya les dije, ¿verdad? Porque no hay un propósito. Eso pensamos nosotras, que no hay un propósito, porque somos simplemente humanas. Pero Dios dice que existe una buena razón para probarnos, y esa razón es buena. Mira lo que nos dice Romanos 8:28, donde nos habla más de ser más que vencedores. Y nos dice en el 28, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Si estamos con el Señor, todo lo que hace el Señor es para bien, hermanas. Entonces, cuando las presiones exteriores, ¿verdad? De la prueba, de lo que estamos pasando, de los problemas, enfermedad, económicos, cuando todas esas pruebas se sienten sobre nosotras y somos colocadas, pues como ya les mencioné, hay muchas cosas que podemos estar pasando, adversidad, tragedias, ¿verdad? Y que estamos pasando sufrimiento. Hermanas, la actitud de la fe debería ser creer que Dios ha permitido esas pruebas con un propósito, perdón, y que Él tiene a la vista un objetivo elevado y noble para nuestras vidas, para cada una de nosotras. Y podemos saber que Dios está actuando y produciendo algo en nuestras vidas en ese momento. La mayoría de las veces como ya les dije, no lo entenderemos, no lo vamos a entender, no vamos a entender el propósito que Dios tiene en esas pruebas que nos está mandando. Esta es la prueba de la fe, hermanas. Vivimos por fe y no por lo que vemos. Aquí Santiago nos dijo claramente que los problemas constituyen una prueba positiva de la fe genuina, ¿no? Entonces, hermanas, Santiago se centra en el aspecto práctico. Él era conocido por eso, por ser un apóstol práctico, ¿verdad? Tiene siempre un aspecto práctico conforme a la palabra de Dios, pero sin apartarse del tema de la fe. Evidentemente el apóstol Santiago era un hombre muy práctico. La tradición cuenta que él se le dio un sobrenombre, y ese sobrenombre le decían que era rodillas de un viejo camello, ¿verdad? Porque siempre Santiago pasó muchísimo tiempo arrodillado en oración. Y también leyendo esta carta del apóstol Santiago, leyendo esta epístola, nos enfocamos en dos versículos que leeremos durante todos estos estudios que vamos a estar haciendo cada martes, ¿verdad? Y el primer versículo que nos vamos a enfocar es justamente en este capítulo 1, en el 22, donde nos dice, pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues estarán engañando ustedes mismas. Así es de que, hermanas, tenemos que ser no solamente oidoras de la palabra, pero también debemos de ser hacedoras de la palabra, ¿no? El segundo versículo que también que se enfoca en realidad todos estos estudios es también en Santiago 2:20, que nos dice, no seas tonta, ¿quieres pruebas de que la fe sin obras es muerta? Y bueno, vamos a hablar un poquito más adelante de todo eso, ¿verdad? Y pues conforme a la controversia que siempre ha existido, ¿verdad? Que dicen que es una contradicción. Pero hermanas, Dios prueba nuestra fe con un propósito. Y bien dijo Santiago aquí, la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿verdad? Él nos prueba, el Señor nos prueba para que podamos producir paciencia en nuestra vida. Y la palabra de Dios, hermanas, no se contradice a sí misma, ¿verdad? Porque creemos que la Biblia está inspirada por Dios, ¿verdad? Eso lo puede ver usted en 2 de Timoteo 3:16. Es la mismísima palabra de Dios escrita. Por tanto, creemos que la palabra de Dios es verdadera y es coherente también. No nos enseña cosas que sean falsas, no se contradice nunca a sí mismo, aunque lo digan. Creemos esto porque el propio Jesucristo se ha hecho real, ¿verdad? Para nosotras, y ha demostrado ser el fidedigno Hijo de Dios, ¿verdad? Él nos ha enseñado que las escrituras no pueden ser quebrantadas. Eso lo vemos en Juan 19:35. El Señor Dios nombró apóstoles para que enseñaran a la iglesia, para que nos enseñaran a nosotras, ¿verdad? Y prometió guiarlos
a toda la verdad. Y eso lo vemos en Juan 16:13. El Señor Dios nos ha dado su espíritu para que sean abiertos nuestros ojos, ¿verdad? Y veamos la realidad por lo que es, ¿verdad? Eso también lo vemos en Primera de Corintios 2:14 y 15. Así nosotros hemos venido a recibir su palabra como la mismísima palabra de Dios, ¿verdad? Libre de error, libre de contradicción, porque Dios es verdadero y no un Dios de confusión. Amén, hermana. Entonces eso es todo lo que te tenía el día de hoy. Vamos a empezar a estudiar la semana que entra. Vamos a empezar del versículo número 4 en adelante. Entonces, oidoras de la palabra, no solamente oidoras, sino hacedoras también. Así es de que Dios te bendiga, gracias por estar aquí. Vamos a despedirnos con una oración y te vemos el próximo martes. Gracias, Padre, te damos nuevamente en este día. Otra vez se me encendió aquí, perdón. Gracias, Padre, te damos nuevamente en este día, Señor. Te damos gracias porque nos has enseñado algo, Señor, el día de hoy. Y como dice tu palabra también, Señor, en Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo el que en Él cree no se pierda, sino tenga la vida eterna. Amén por eso, Señor. Y en este momento, Señor, nos acercamos ante ti porque tenemos la seguridad de que nos atiendes y nos escuchas en todo momento, Padre. Queremos suplicarte que siempre nos protejas, Señor, no solamente a nosotras, sino a nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros seres queridos, Señor, y que no nos alejes de todo lo que pudiera hacernos daño, Señor. Perdón, y que nos alejes de todo lo que nos pudiera hacer daño, Señor. Te pedimos que permitas que nuestra fe y esperanza tenga mayor tamaño que un grano de mostaza, Señor. Acudimos a ti en este momento por ser quien nos ama, Señor, como nos dices en Juan 3:16. Protégenos, Señor, y deséanos siempre lo mejor, Señor, para todas nosotras. Te pedimos que nos ilumines y que nos orientes nuestros pasos en el camino, Señor. Queremos ser imitadoras de tu Hijo, Señor. Queremos ser imitadoras de Cristo, Señor. Ayúdanos, Padre, en todo lo que hagamos, en cada cosa que hagamos, Señor, para glorificarte y para darte la honra, Señor, y la gloria. Gracias, Padre, y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ok, hermanas, entonces nos vemos el próximo martes. Bueno, voy a estar poniendo el video más o menos como al mediodía, porque no quiero interferir con otros estudios que ustedes puedan tener a las 10 de la mañana, pero mi video siempre va a estar aquí. Lo voy a tratar de subir siempre al mediodía, para que, bueno, si ustedes gustan, lo pueden ver, ya sea el día de hoy martes, mañana miércoles, cuando tengan tiempo. Si tienen alguna pregunta, no duden en dejarme su pregunta en los comentarios, o si quieren mandarme un correo electrónico, estoy en minerva.calvarycdp@gmail.com. Gracias y los veo hasta la próxima.